Vamos a continuar con nuestra serie Verdaderos Discípulos. Este es el tema número 10 que se titula Discípulos o simpatizantes. ¿Cómo se titula? Discípulos o simpatizantes. Fíjense que la Real Academia Española define la palabra simpatía como que es una palabra que tiene su origen en el idioma griego y su significado es muy interesante. Dice el diccionario de la Real Academia Española que simpatía significa comunidad de sentimientos, es decir, grupo de sentimientos. Entonces, cuando alguien dice, me simpatizas, es a nivel de sentimientos nada más. Pero luego trae otras dos definiciones, dice que simpatía es el modo de ser de una persona que la hace atractiva o agradable ante los demás. También dice que es una inclinación afectiva entre personas y esto se da generalmente de una manera espontánea y mutua. Es decir, fíjese, la iglesia de Cristo está llena de simpatizantes de Jesús. Muy pocos discípulos verdaderos. ¿Por qué? Porque los simpatizantes no están comprometidos con Jesús, pero los discípulos sí. Los simpatizantes solamente lo son mientras todo sea bonito, todo sea agradable. Me simpatiza el Señor, qué bonito. Es muy de mucha simpatía que por medio de la cual muchos sigan a Jesús porque les hace el milagro, porque les da bondades en su misericordia. Pero fíjese que para Jesús lo importante no es que alguien le diga yo te sigo, sino para Jesús lo importante es cuál es la razón por la que sigues a Jesús. ¿Por simpatía o porque eres un verdadero discípulo? Porque el verdadero discípulo sigue a su maestro, pues en una forma diferente a como lo sigue un simpatizante. El discípulo es alguien que tiene una relación personal con el maestro y el simpatizante no. El simpatizante se pierde en el anonimato de la multitud. Ahí en Marcos capítulo 10, versículo 46, nos hace una distinción. El versículo parece como que no tiene nada, pero tiene mucho. En Marcos 10, 46 dice que al salir Jesús de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Yo quiero que note cómo la Escritura hace una distinción entre los discípulos y la multitud, una gran multitud. Hay dos grupos distintos aquí: discípulos, multitud. Todos lo seguían, pero unos eran verdaderos discípulos y otros eran solamente simpatizantes. Les simpatizaba porque pues veían milagros y les daba de comer gratis. Les simpatizaba. Entonces, ¿cómo sigues tú a Jesús? ¿Como discípulo verdadero o como simpatizante que se pierde en el anonimato de la multitud? Bueno, vamos a ver la diferencia en las Escrituras. Vamos a Juan capítulo 6. Por todos los evangelios está este rasgo de distinción entre los verdaderos discípulos y aquellos que lo siguen, sí, pero solamente son simpatizantes de Jesús, simpatizantes del cristianismo, pero no tienen compromiso. Juan capítulo 6, versículo 26. Mucha gente sigue a Jesús por conveniencia, otros le hacen al cuento allí de que siguen a Jesús porque pues vienen con la novia y pues usted sabe, ¿no? Hay que quedar bien, en fin, hay un montón entre la multitud, como aquí este auditorio que está lleno ahorita, pues entre la multitud, pues te pierdes en el anonimato, es muy simple. Pero Juan capítulo 26 nos dice la razón por la cual mucha multitud seguía a Jesús. Note 6:26. Respondiendo Jesús les dijo:
de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales eran propias del Mesías, del Hijo de Dios mismo. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes me siguen, no me siguen porque reconocen que soy Dios, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, por eso me siguen. En Mateo capítulo 4 no lo busqué, pero allí dice la Biblia que Jesús había ayunado 40 días y tenía hambre. Entonces dice que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, escuchen lo que viene a continuación, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, lo que Jesús hizo fue poner todo en orden. Satanás le dio importancia a lo material. Jesús le da la verdadera importancia y pone todo en orden. Lo espiritual es más importante que lo material. Lo material, Jesús dijo, vean a las aves del cielo, yo las alimento y yo voy a hacerlo así con ustedes. Así es que no se preocupen. Entonces el Señor pone en primer lugar lo espiritual y después lo material. Cuando usted escucha un mensaje que le enseña a buscar más lo material y no menciona lo espiritual, ese es un mensaje falso. Es un mensaje erróneo, porque no le están enseñando a buscar lo espiritual, sino lo material. Entonces, esta gente que seguía a Jesús iba nada más detrás de lo material. Ustedes me buscan porque ayer les di de comer. Entonces, los seguían por conveniencia. Otros los siguen porque van buscando algo, su milagro. Otros, pues, prosperidad. Y ustedes saben, todos esos asuntos que hemos mencionado mucho. Pero los verdaderos discípulos tienen en primer lugar lo espiritual y enseguida lo material. Los verdaderos discípulos saben que caminar con Jesús a veces hay abundancia, pero a veces hay escasez. Sin embargo, el verdadero discípulo está agradecido con Dios. El verdadero discípulo tiene contentamiento con Dios, cualquiera que sea su situación. Sabe tener abundancia, sabe tener escasez. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece, el verdadero discípulo. El simpatizante no, pues ese quiere pura prosperidad. Y si no la obtiene, pues se va. En Marcos 3:20 nos da un rasgo. Este es otro versículo que parece que no tiene nada, pero tiene mucho. Marcos 3:20, y aquí nos muestra cómo los discípulos de Jesús, leamos 3:20 de Marcos, se agolpó de nuevo la gente, otra vez la multitud, que querían, unos su milagrito, otros su sanidad, otros querían poner un negocio nuevo y pues querían la bendición, que le echaran su agüita bendita. Otros iban buscando las palabras de vida eterna. En fin, ahí estaba todo el montón de gente. Dice, de modo que estaba la gente ahí amontonada, de modo que ellos ni aún podían comer, pero seguían sirviendo. Es decir, el verdadero discípulo sabe que necesita comer lo material, pero que en ese momento había algo espiritual más importante, había una cosa más importante que hacer, estar con el maestro que les estaba predicando la palabra de Dios. Y no tenían tiempo ni de comerse su sándwich. Es decir, que el verdadero discípulo está dispuesto aún a dejar ciertas cosas en determinado momento para estar con el maestro y hacer su voluntad. Los otros no, los otros cruzaron el mar para ir a buscar a Jesús para que les diera de comer otra vez. Ellos querían solamente lo material. Entonces la multitud seguía a Jesús por los milagros, por diferentes razones. Pero esta gente que se pierde entre la multitud, a la hora de la verdad, abandonan a Jesús. A la hora de la verdad se van y lo dejan. ¿Por qué? Porque en cuanto Jesús comienza a darles y a explicarles las demandas del reino de Dios, el compromiso que debe tener un verdadero discípulo, entonces ya no les gusta, ya no les simpatiza. Jesús les era muy simpático a las multitudes porque les hacía milagros y les hacía
señales y, ay, decían, no, pues qué bueno, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 6, versículo 60, para que veamos cómo la multitud lo seguía por lo que le daba, por conveniencia. No eran verdaderos discípulos. Y en cuanto Jesús les hablaba de compromiso y de lo que consistía en ser su discípulo, pues veamos lo que sucede cuando escuchan estas demandas. Juan 6:60. Al oírlas, es decir, las demandas que Jesús estaba haciéndoles, muchos de sus discípulos, de sus aprendices, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto no me gusta, Jesús. ¿Sabes? Antes me simpatizabas, ya no me simpatizas tanto. Me simpatizas porque, pues eres bueno y me hiciste el milagrito y vengo por otro. Pero resulta que el Señor dice, bueno, el que no tome su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Si tú amas a padre o madre más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Ya no me simpatiza, Señor. No, pues eso ya no me gustó. ¿Quién puede oír ese tipo de mensaje? Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto os ofende? Se habían ofendido los muy dignos. Querían todo de Dios, pero no lo querían a Él. ¿Esto les ofende? Que yo les haya dicho que el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede ser mi discípulo. No puede seguirme el que no participa junto conmigo, el que no se identifica conmigo y el que no quiere ser como su maestro. Esto ya no te simpatiza, ¿verdad? Pues no me simpatiza. Entonces Jesús comenzó a hacerse antipático, porque comenzó a decirles y a ponerles en orden las cosas. En el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, muchos de ellos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Ya no les simpatizó Jesús. Y ya no andaban con Él. No te juntes con Él. Es muy exagerado. Mira, tiene buenas cosas Jesús, pero a la hora de que empieza a decir allí que no sé cuánto y que tienes que arrepentirte y dejar la vida de pecado y que etcétera, etcétera, no, pues entonces ya no es muy simpático Jesús. Y los discípulos o aprendices se comenzaron a ir. Lo dejaron, lo abandonaron. Ya no andaban con Él. Vamos a Lucas 17, que nos va a abrir un poco más el entendimiento, para que vean cómo las multitudes no garantizan nada. Sin embargo, Dios es tan bueno y lleno de misericordia que se complace en hacerla. Pero la multitud busca nada más lo suyo. Vamos a ver esta historia en Lucas 17, versículo 12. Dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra era una enfermedad incurable en ese tiempo. La lepra también tenía un símbolo de pecado. Los leprosos, según la ley de Moisés, tenían que vivir afuera de la ciudad. Entonces, como Jesús va entrando a la aldea, estos estaban afuera de la ciudad. Eran 10, dice. Los cuales se pararon de lejos porque era prohibido. La gente tenía el derecho de apedrearlos. Si ellos se acercaban, los podrían apedrear para que no los contaminaran. Entonces de lejos ellos se pararon, versículo 13, y alzaron la voz. 10, cuando gritan, pues se oye bastante, ¿no? Ahora, ¿qué gritaron? Dice que alzaron la voz diciendo, Jesús. Pero note lo que viene a continuación. Le dijeron, maestro. ¿Por qué no le dijeron otra cosa? ¿Por qué no le dijeron rey? ¿Por qué no le dijeron señor? ¿Por qué le dijeron maestro? ¿Saben por qué? Porque ellos dijeron, estamos dispuestos a ser tus discípulos, pero estamos enfermos, Señor. Pero si tú nos sanas, pues maestro. Y maestro viene del hebreo rabí, que significa mi maestro. Entonces, cuando ellos gritan maestro, ellos están diciendo los 10,
estamos dispuestos a que seas nuestro maestro, pero queremos que nos hagas algo. Sigue diciendo, ten misericordia de nosotros. O sea, ellos sabían que Dios era misericordioso. Y dice la Biblia que Dios se complace en hacer misericordia. Es un Dios bueno el que tenemos. ¿Cuántos le dan gracias? Pero luego dice en el versículo 14, cuando Él los vio, a los 10, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Esta frase no tiene mucho para nosotros como gentiles, pero para el judío tenía mucho sentido. Porque la ley decía que cuando alguien se enfermaba de lepra, de una enfermedad incurable como esa, si invocaba la misericordia de Dios, Dios podía hacer un milagro. Y si sucedía el milagro, ellos deberían de ir al templo, delante del sacerdote, y decirle, Dios me sanó. Mira, ya me puedo acercar ahora. Estoy limpio de la lepra. Entonces ellos ofrecían sacrificio de acción de gracias, sacrificios de paz, alababan al Señor, y el sacerdote les permitía entrar al templo. Entonces, cuando les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, ellos entendían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, ellos, escúchenme, los 10 creyeron la palabra de Jesús. Entonces, noten lo que sucede. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, ellos tuvieron fe en la palabra de Jesús, los 10. Tuvieron fe para ser sanados. Bueno, ahí no termina la historia. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, es decir, viendo aquí significa reconociendo lo que Dios había hecho con él, volvió. ¿A dónde volvió? Dice que volvió. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. Es decir, aquel que es verdadero discípulo de Jesús, cuando se derrama sobre él la misericordia de Dios, el verdadero discípulo siempre tiene acción de gracias para Dios. Siempre va con Dios y le dice, gracias Señor por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. No sé qué haría sin ti, Señor. Reconozco tu bondad, gracias. Pero esto lo hizo a gran voz, no era para menos, hermano. Es como cuando en nuestros tiempos se sana un canceroso. Imagínate, todo el mundo le dice que el Señor lo sanó. Dice el versículo 16, no solo alabó a Dios, sino reconoció a Jesús como Dios, porque dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. Ese era un acto de adoración que solo Dios puede recibir. Entonces Jesús, como el Hijo de Dios, sabe que aquel hombre está reconociendo la divinidad de Jesús. Por eso aceptó la adoración. Hay algunos que andan diciendo que Jesús no es Dios, pero es solamente este pasaje, nada más este, nos muestra que si él aceptó la adoración de este leproso que había sido sanado, significa que él es Dios. Si no, es un farsante, es uno que está sustituyendo a Dios. Entonces se postra en tierra, pero ¿qué más hace? Dándole gracias. Gracias, Señor. Yo me imagino que hasta lo abrazó de sus pies y tal vez besaba sus pies en un acto profundo de adoración. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué algunos dicen que son discípulos y no adoran a Dios? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué algunos que dicen que van a las iglesias y luego dicen, no, vamos al tiempo de la palabra porque la adoración no me aburre, es mucha cantaleta, no, vamos a llegar al final? Yo no sé, pero yo tengo mis dudas que esas personas solamente vienen buscando lo que les conviene. Porque no tienen acción de gracias, porque no tienen un sacrificio de alabanza, cuando la Biblia muestra claramente que el verdadero discípulo se rinde ante Jesús, que no viene a buscar nada más, sino viene a darle primero adoración. Pero ahí no termina la historia. La Biblia subraya algo, y este era samaritano. ¿Por qué lo subraya? Porque el samaritano no era judío al 100%, estaba mezclado, judío con otras razas. Y los judíos de raza despreciaban a los samaritanos, les llamaban perros, en una manera despectiva. Entonces dice la escritura, subraya, y este que volvió y adoró a Jesús era samaritano. Pero ahí no termina la historia.
Respondiendo Jesús dijo, yo veo a Jesús hablando ante la multitud, estaban sus discípulos y la multitud. Y dice Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y todos oyendo, ¿no son 10 y los demás? Sí, eran 10, ¿dónde estarán? ¿Dónde están? Sí, no fueron 10. Yo imagino a muchos discípulos haciendo, sí, eran 10, sí, eran 10. Y los 9, dice Jesús, ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? ¿Que no eran 10? Yo hice la bondad y la misericordia con 10, pero ¿dónde están los otros 9? Y esto me recuerda a las campañas que hacemos los cristianos de hoy, que llenamos los estadios, se convierte en 15,000 y decimos avivamiento, y vemos milagros extraordinarios en dichas campañas. Nunca se me olvida un tiempo atrás, en el 87, hubo un evento de ese tipo y nosotros invitamos al dueño de la casa donde rentábamos. Él estaba en una silla de ruedas. Y lo invitamos aquí a la Plaza de Toros, iba a haber un evento. Y lo llevó su esposa en la silla de ruedas y así entró. Pero cuando se hizo la oración de sanidad, yo recuerdo que la gente empezó a gritar porque empezaron a suceder milagros. Entonces yo miré hacia las gradas, yo estaba en el ruedo, no era el toro, ni el torero, yo estaba allí. Estaba todo lleno de gente. Entonces yo volteaba hacia las gradas y está el hombre que llegó sentado en la silla de ruedas, ahora la tenía cargada así y gritaba, ¡ah! Gritaba con la silla de ruedas en las manos acá arriba. Dios había hecho un extraordinario milagro. Pero, ¿dónde está? Pregúntenme dónde está. En la iglesia no. ¿Qué pasó allí? Obtuvo lo que quiso y se fue. Como usted comprenderá, hay algunos que vienen y buscan algo de Dios, lo obtienen, ¿y dónde está? ¿Dónde está el señor que fue sanado de SIDA? ¿Dónde está la señora que fue sanada de tumores en los pechos? ¿Dónde está el hombre que el Señor restauró su matrimonio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No están. ¿Por qué? Porque solo son simpatizantes de Jesús. No son verdaderos discípulos. En cuanto escuchan la palabra de compromiso de ser verdadero cristiano, se van. No, pues yo ya obtuve lo que quise y me voy. Inclusive esos son propagadores, fíjense, porque van y le dicen al vecino, mira, ve a casa de oración, aunque allí ya no vayas, mejor ve a Pare de Sufrir. Ahí te van a cobrar un dinerito, pero ahí te dan lo que tú quieras. Dios está para suplir nuestras necesidades. Pero en cuanto se habla del compromiso que el Señor exige, ya no es simpático. Ya no les gusta mucho, ¿verdad que no? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Pero ahí no termina la historia, versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículo 19. Y le dijo, levántate, recibo tu acción de gracias, tu gratitud, tu adoración. Pero noten lo que viene a continuación, y esto es sumamente importante. Le dice, levántate, vete, todo está bien conmigo, ahora tú y yo vamos a tener una relación diferente. Tú ya no eres un simpatizante. Yo hice la misericordia con 10, pero solamente tú estuviste dispuesto a pagar el precio de ser discípulo. Porque me dijiste maestro, ¿no? ¿Quieres que siga siendo tu maestro? Claro, maestro. Le dice, tu fe te ha salvado. Pongan atención. Los 10 tuvieron fe para ser sanos. Porque era un deseo. Y Dios en su misericordia los sanó a los 10. Pero de esos 10 solo a uno le fue dada la fe para ser salvo. ¿Qué es más importante? ¿Lo espiritual o lo material?
¿Qué es más importante, una sanidad física o la sanidad espiritual? ¿La salvación de tu alma o la sanidad de tu cuerpo? ¿Que tú prosperes en tu negocio o que el Señor te salve de la esclavitud del pecado? ¿Qué es más importante? ¿Verdad que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de la verdad evangélica? Pues de eso está lleno las iglesias de hoy, desgraciadamente, y más todavía hay que añadirle lo que yo he citado múltiples veces, que le decimos a la gente: venga a recibir su milagro, venga a recibir su bendición, usted nada más pida, traiga su lista, mire. Entonces la gente viene, la gente se llena. Si ponemos un letrero allá afuera del auditorio que diga: venga a recibir su milagro, venga a recibir una oración de prosperidad, se llena este auditorio, hermano. Hasta tenemos que quitar las sillas para que en lugar de estar sentados quepan más parados, estén así. Pero si ponemos un letrero allá afuera que diga: venga a conocer el costo de ser verdadero cristiano, si usted ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, Jesús, en Mateo capítulo tal. Llegan 3. Sí. ¿Por qué? Porque no todos quieren ser discípulos. Entonces, entre la multitud se da todo esto. Los verdaderos discípulos jamás abandonan a su maestro, porque los verdaderos discípulos saben que ya no hay un lugar a donde ir. Note lo que dice en Juan 6:67, que es lo que continúa cuando muchos se van y lo dejan. En el 6:67 Jesús les hace una pregunta. Dijo entonces Jesús a los 12: oiga, ¿que no era una multitud? ¿Dónde estaban? Se habían ido la mayoría. ¿Tan poquitos quedaron? Pues aparentemente sí. Porque les dice a los 12, tal vez andaban algunos por allí, pero como son de esos que no se deciden así, entonces Jesús le andaban con un pie acá y otro acá, y cavilaban entre dos pensamientos. Entonces 67, dijo Jesús a los 12, o sea, a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir también? A mí me llama la atención que Jesús no quiso detener a los que se fueron. No dijo: ay, no, disculpen, les hablé muy fuerte, ¿verdad? No quise ofenderlos, no quise ofender. Miren, ok, para que estén a gustos aquí entre la multitud de la iglesia, les voy a traer al cantante más famoso dentro del cristianismo, para que les cante y les divierte. Y luego pues vamos a tener un jueguito de luces con unas cámaras de humo así bien bonito. Entonces ustedes gritan y se la pasan, se divierten dentro de la iglesia, pero no se vayan. Porque imagínense, ¿qué voy a decirle al Padre? Fracasamos en la obra de salvación. Son re poquitos, Señor. No se vayan, no te vayas. Miren, yo he escuchado predicadores que cuando están predicando, entre comillas, le dicen: entregue su vida a Cristo, acepte a Cristo en su corazón. Mire, Él está llorando, tocando en su corazón. Déjelo entrar. ¡Ah! Eso no es el evangelio, hermanos, discúlpeme. Dios no es ningún mendigo que le ruega a la gente que lo deje. ¿Dónde dice eso, hermanos? Discúlpenme. Eso es un falso evangelio. Hay otros que se van hasta el extremo. Allá está afuera, hace frío. Lo tienen afuera, está titiritando el Señor. Déjalo entrar en el calor y en el hogar, en la hoguera de... ¡Ah! La hoguera. ¿A la hoguera te vas a ir? Si tú sigues presentando a Jesús así, o los vas a mandar, porque ese no es el evangelio, hermanos. El Señor dice: arrepiéntete. Esa es una orden. Entonces a mí me llama la atención que no los trató de detener. Pero ¿qué hacemos en las iglesias de hoy? Los queremos detener y no les decimos el compromiso que se requiere o que Jesús demanda para ser discípulos, porque se ofenden los hermanitos. Antier me entró un correo que decía: ay, pastor, mira este predicador. Era un video y decía, de una manera irónica, ¿no? Decía: ya no maltrates a las ovejas de casa de oración. Mira, ve este video para que veas cómo deben tratarse a las ovejas. Entonces ya
pongo el video y está ahí un predicador famoso, y dice, a las ovejas hay que amarlas. Estoy de acuerdo. A las ovejas no hay que golpearlas. Estoy de acuerdo. Dice, a las ovejas hay que hablarles con amor. Estoy de acuerdo. Pero nada más se quedó allí. Y ya no me simpatizó. Porque a las ovejas hay que reprenderlas, corregirlas, amarlas, cuidarlas. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, eso es un medio evangelio. O sea, lo que este predicador está proyectando es, inclusive otro, bueno, es un amigo de nosotros. No he tenido oportunidad de hablar con él acerca de lo que él dijo, pero dijo en una predicación, yo tengo el CD, dijo, ay hermanos, yo los amo tanto que jamás los voy a reprender, ni los voy a regañar, yo los amo muchos, para que se sientan contentos en mi congregación. Yo dije, mira, ¿y ahora O sea, que ya no les va a decir, no los va a reprender del pecado, ya no les va a decir, cuidado con los falsos profetas, ya no los... Eso no es el verdadero discipulado, hermanos. Por eso muchas iglesias se llenan de simpatizantes. Y algunas son mega iglesias ya, pero en realidad, ¿cuántos son discípulos? No, porque allí nada más les hablan el lado bueno del evangelio. Es que Dios es amor, pastor, sí, pero también es un Dios santo, ¿no es cierto? Y también es un Dios justo, y también es un Dios que no tiene por inocente al culpable, y también es un Dios de disciplina, pero nada más hablan de un aspecto del carácter de Dios, pero hay que hablar en su totalidad. Entonces, ¿cuántos saben que Dios es bueno, misericordioso? Así es, pero también es un Dios que también nos prueba y demanda de nosotros fidelidad. Y aquí es donde muchos se atoran. Entonces los verdaderos discípulos jamás abandonan a Jesús porque ya no tienen a dónde ir. Estoy en 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor. Fíjate, aquí ya no le dijo maestro, aquí le dijo Señor. Y ese es otro punto que yo después voy a desglosar. ¿A quién iremos? Dice Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero subrayar lo siguiente, varias cosas. Uno, que Pedro dice, ¿a quién iremos? Ahora entendemos que solo tú eres la roca de nuestra salvación. Ahora entendemos que no queremos vivir fuera del abrigo del Altísimo, porque si vivimos bajo tu sombra, que tú eres omnipotente, estaremos seguros. Ya no hay otro lugar para nosotros, ya no hay con quién más ir. Entonces el verdadero discípulo ya no se refugia en otras cosas, ni en nada que no sea en Jesús. El otro día una persona me dijo, pastor, fíjese que tuve unos problemas, dice, perdí el trabajo, no tenía para comer y me refugié en la bebida. Y le dije, ay, ¿cómo para la bebida sí tenías? Bueno, le digo, no, mira, algo anda mal allí. ¿Qué debo hacer? Pues corregir esto y esto y esto y esto y esto. No, ¿sabe qué una cosa, pastor? Me dice, perdí a mi familia. Todos veníamos a la iglesia. Le digo, ¿qué vas a hacer ahora? Dice, pues ya me reconcilié con Dios. Le digo, bueno, eso es bueno, pero ahora la restauración de tu matrimonio va a ser tardada. ¿Por qué? Porque se salió del camino y luego me dice, mira, se nota cuando alguien está arrepentido, hermano. ¿Saben qué me dijo? Dijo, pastor, lo que usted me diga que yo hago, hago. Que yo haga, yo hago, me dice. Entonces yo le dije, no, yo no. Mejor haz lo que el maestro dice que debes de hacer. Dice, bueno, eso es lo que quise decir. Pero dígamelo usted. Entonces le dije, 1, 2, 3, esto. Dice, lo voy a hacer, pastor. Estoy dispuesto a todo, dice. Y con la gracia de Dios ya no me voy a refugiar en otro que no sea Jesús. El verdadero discípulo puede tropezar, ciertamente, como Pedro, pero se levanta y se vuelve a meter bajo el abrigo del Altísimo. Entonces Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor?
si solamente tú tienes palabra de vida? Entonces vemos que el verdadero discípulo no anda en búsqueda de su comodidad, de satisfacer nada más lo de él. No, el egoísmo comienza a ser expulsado de su corazón. Ahora, el verdadero discípulo quiere hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia también nos muestra cómo entre la multitud, pues los simpatizantes opinan de Jesús, creen de Jesús, como no lo conocen, dicen cualquier cosa de Jesús. Quieren lo de él, pero como no lo conocen, pues hay una confusión entre la multitud. Pero el verdadero discípulo conoce a su maestro. Vamos a Mateo capítulo 16 para ver cómo la Escritura nos establece este principio que acabo de enseñarles. Mateo 16, versículo 13. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ponen mucha atención, preguntó a sus discípulos, noten, discípulos y luego noten la multitud, los simpatizantes. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a él. ¿Qué dice la multitud? ¿Que soy yo? ¿Qué opinión tiene de mí la multitud? ¿Qué dicen los hombres? Que soy yo. Vean la confusión de la multitud. Ellos dijeron, unos, Señor, pues dicen que eres Juan el Bautista. Entonces yo puedo imaginarme a Jesús así, una posición así como esta, ¿no? Así como, ¿qué dice la multitud que soy yo? ¿Qué piensan de mí? Para ellos, ¿quién soy yo? Entonces, uno de los discípulos dice, pues unos dicen que eres Juan el Bautista. Y él, yo soy Juan el Bautista. Pues ellos dicen, ¿qué más? Dice, bueno, otros, Señor, dicen que tú eres Elías. El que les dio cuello a unos profetas por ahí. Pues sí, dicen que ese eres. O sea que algunos están tan confundidos que piensan que yo soy Elías. Sí, ¿qué más piensa la gente? Bueno, otros dicen que tú eres Jeremías, el profeta llorón, el profeta que todo el tiempo se la pasó llorando, el profeta que no tuvo un solo convertido en su ministerio. Pues sí, eso dicen que eres Jeremías. ¿Y qué más? Bueno, otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y qué más? Bueno, Señor, algunos dicen que María Magdalena es tu novia. Y que tienes un hijo con ella. Mira. ¿Y qué más dicen de mí? Bueno, algunos dicen que Judas, pues tú te pusiste de acuerdo con él y para que te traicionara, entonces tú le vas a dar un lugar en el reino muy alto. ¿Y qué más? Bueno, unos dicen, Señor, que cuando eras niño te fuiste a estudiar con los lamas al Tíbet. ¿Qué más? No, pues otros dicen que te fuiste a Grecia a estudiar las grandes filosofías de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. ¿Y qué más? No, bueno, pues otros dicen que pues tú eres igual a cualquiera, nada más que pues eres bueno. ¿Notan la confusión en los simpatizantes? ¿La notan o no? ¿Notan la confusión? No conocen a Jesús. No conocen a Jesús. Por lo tanto, no saben quién es Jesús. Si ahorita, pásame las hojas, repártele una hoja a cada quien de las que te dije, que es ustedes le van a dar una pluma y usted va a contestar, cada uno de ustedes, y le voy a hacer preguntas, para usted, ¿quién es Jesús? Le voy a decir, defíname la salvación, ¿qué es ser cristiano? Y algunos, no, mejor no, déjalo ahí, está bien. Ya se asustaron, dejémoslo ahí. Pero estoy convencidísimo que algunos responderían cada cosa de Jesús que me daría un infarto de ver las respuestas de algunos que inclusive tienen algunos añitos en las iglesias. Pero ¿saben qué? No lo conocen. Se pierden en el anonimato de la multitud.
¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿A qué viene usted? Yo no sé. A lo mejor alguno viene ahí con la novia queriendo quedar bien y te haces pasar por cristiano. Ah. Y tu novia se lo está creyendo. Y tú pones carita así de... Hasta cierras los ojos, ves lo que hacen los demás y le haces. Y de vez en cuando le haces. Está la alabanza y estás. Piensas que estás en un concierto de rock. No, hermanos. La multitud no conoce a Jesús. Pero la multitud puede recibir milagros y puede comer del Señor gratis. Qué confusión. Sin embargo, hermanos, para los verdaderos discípulos es muy importante que lo conozcan. Fíjate lo que dice a continuación, en el versículo 15. Él les dijo, Jesús les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Escuchen, discípulos de Jesús. Para el Señor, nuestro Señor, es muy importante que nosotros sepamos quién es Jesús. Para Él es muy importante Jesús es muy importante que nosotros sepamos por qué Jesús hace lo que hace, piensa como piensa, dice lo que dice. Para Jesús es muy importante que sus discípulos sepan por qué a veces el cristiano es metido en pruebas difíciles. Para el Señor es muy importante que el verdadero discípulo lo sepa, porque el que no lo sabe comienza a decir, ¿y por qué a mí esto? Si yo soy fiel, ¿qué no sabes que ser fiel te trae más enemigos? Pero ¿por qué me está pasando? ¿No sabes por qué? Bueno, Jesús está muy interesado que lo conozcas, que sepas tú. Mira, Jesús estaba también pensando en que al formar a sus 12, estos iban a formar a otros, y así hasta nuestros días. Entonces Él está pensando en nosotros para formarnos, hacer una escultura a su imagen. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel? Pero para que a la vez nosotros trabajemos en otros. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú le compartes a tu vecino, a tu compadre, qué sé yo, y se convierte genuinamente. Entonces anda con el gozo del Señor, parece que anda volando, ¿verdad? Ay, qué bonito, dice. Y tú gózate, hermano, gloria a Dios, y estás bien contento. Pero a los 3, 4 días llega todo lloroso porque no durmió, ¿verdad? Y dice, oye, hermano, ¿qué pasó? Es que mi abuelita se enojó, mi papá me desheredó, mi mamá me dijo que si volvía a ir ahí a la congregación ya no me quería. ¿Qué hago? Ah, mira, siéntate. ¿Por qué me pasa eso? Yo te voy a explicar, mira, es por esto y esto y esto y esto y esto. Ah, y por esto, mira, el Señor permite por esto y esto, porque te va a querer formar así, pero mira, no te preocupes, mira, el Señor, y tú lo empiezas a discipular. Si tú eres una persona que tiene menos de 2 años de ser cristiano, se te disculpa que no seas un discipulador experto, pero si ya pasas de 3 años, ya debes de saber en qué consiste ser cristiano, ¿no es cierto? Ya debes de saber, no puedes decir, es que yo no sé. Hay unos veinteañeros aquí que no saben ni cómo hablarle a alguien. O eventualmente ganan a alguien para Cristo, lo acercan y se convierte, y empiezan los problemas típicos del cristiano, ¿no? Entonces van contigo y, oye, ¿por qué me está pasando eso? Ay, no sé. A ver, permíteme, sacas el celular. Pastor, ¿estás ocupado? No, te estoy esperando a que me llames, ¿eh? Es que dice que tengo aquí a alguien que no sé qué decirle, pastor. Óigame. Algo está pasando en su discipulado. Algo está pasando. Entonces el verdadero discípulo conoce al Señor. Entonces le dice, Simón Pedro respondió en el 16, dijo, tú eres el Cristo. Ay, no cualquiera dice eso, ¿eh? Otros decían que era Jeremías y no sé cuánto. Tú eres el Cristo, dice, el Hijo del Dios viviente. Es decir,
que el verdadero discípulo conoce al Señor. Pero va más allá, fíjate lo que dice el versículo 17. Viene la respuesta de Jesús y le dice: bienaventurado eres, dichoso eres, discípulo Pedro. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, pongan atención, discípulos, el verdadero discípulo, al verdadero discípulo le es revelado la persona de Jesús, le es revelado el Padre, le es revelado los misterios del reino, le es revelada la palabra de Dios, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, en su imaginación, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los simpatizantes. No, para los que le aman. Entonces a nosotros se nos es dado a conocer los misterios del reino. Cuando digo nosotros, estoy implicando verdaderos discípulos o discípulos comprometidos, no simpatizantes. Los simpatizantes, esos en cuanto escuchan otras cosas ya no les gusta, y como Kiko, ¿verdad? Ya no me simpatizas, no me simpatizas, le decía a su vecinito ahí en la vecindad del Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? No me simpatizas. No, claro, mientras eran amiguitos y todo iba bien, le simpatizaba, pero cuando ya no se arreglaban, ya no le simpatizaba. La multitud. La multitud, ¿saben qué hizo? Cuando Jesús entró a Jerusalén, iba sentado en un burrito. Y la multitud dice que lo miró y lo comenzó a vitorear. Comenzó a arrancar ramas de las palmas y comenzaron a hacer un concierto de alabanza. Y luego se quitaron los mantos y los ponían para que al pasar Jesús pisara los mantos. Y empezaron a hacer una tarde de alabanza. No cobraron la entrada porque pues todavía no se usaba mucho, pero bueno, ellos organizaron su reunión de alabanza, lo vitorearon. Pero esa misma multitud que el domingo dijeron rey, esa misma multitud en 5 días adelante lo estaban gritando crucifíquenlo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5 días nada más. Todavía le simpatizaba a Jesús ahí. ¿Por qué? Porque ellos creían erróneamente que el Mesías era un Mesías político, que venía a rescatarlos del yugo de Roma, siendo que Jesús jamás dijo eso. Él dijo que venía a hacernos libres. Él dijo que venía a revelarnos la verdad de Dios y que la verdad nos haría libres. Él lo estableció muchas veces, que su mensaje era de dar libertad a los cautivos, pero ellos lo interpretaron mal y sigue siendo el mismo asunto el día de hoy. La gente sigue entendiendo mal acerca de Jesús. Entonces, como ellos dijeron, este es el Mesías, este es el ungido, nos va a librar del brazo de Roma que nos golpea cada rato. Fíjense lo que sucede, Juan 12. Dijeron, este sí nos simpatiza, este tiene todo el perfil de libertador. Vamos a ver qué dice, Juan 12:12. Dice, al siguiente día, note lo que viene a continuación, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué hicieron? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Fíjense, salieron a recibirle. ¿Cuánta gente dice, yo recibo a Cristo? Y clamaban, vitoreaban, exclamaban. ¿Qué decían? Hosana, decían. Bueno, Hosana es una palabra que viene del hebreo que significa sálvanos, te lo rogamos. Eso significa Hosana, sálvanos. Entonces cuando ellos estaban diciendo Hosana, él iba en el burrito sentado, entrando, Hosana, gritaban. Y él estaba entendiendo lo que esa gente estaba diciendo. Sálvanos, te lo rogamos. Pero ellos estaban diciendo, sálvanos de Roma, no del pecado. Sálvanos de la quiebra en mi negocio.
sálvanos de que mi matrimonio se deshaga. Pero nunca asumieron que la salvación que Dios había enviado del cielo a través de su Hijo era para salvarnos de la condenación del infierno y de la esclavitud del pecado. Entonces ellos aplicaron mal el Hosana. Sálvanos del yugo de Roma. Sigue diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Y el rey? ¿Qué hacía el rey? Dirigía las batallas. El rey era el encargado de enfrentar a los otros reyes y quitarles el territorio o rechazar al enemigo. ¿Por qué no dijeron maestro? ¿Por qué no dijeron señor? ¿Por qué dijeron rey? Miren, hermano, la Biblia está increíblemente escrita, inspirada por el Espíritu Santo para que cada pasaje diga lo que dice. Es impresionante. Porque, ¿por qué los 10 leprosos no dijeron, Rey, sálvanos, Rey? ¿Por qué no dijeron eso? ¿Por qué dijeron maestro? ¿Nota? Y luego Pedro dice, Señor. ¿Por qué no dijo Rey? ¿Por qué no dijo maestro? Ahora dijo Señor. Todo tiene su sentido en la Biblia. Pero, pues esa reunión de alabanza me recuerda a ciertos conciertos que se hacen por ahí, donde las multitudes entran vitoreando al Hijo de Dios y denle un grito de júbilo y todos, ¿verdad? Dale un silbido, dale un aplauso. Bienvenidos a esta noche de diversión en la presencia de Dios. Saludos, Guadalajara. Vamos a tener una... Entonces todos están con las palmas de sus manos moviendo, ¿verdad? El sábado en la noche. Y muchos no pasan 5 días, saliendo de ahí se van a los antros. Saliendo de ahí, apenas se suben al auto y ya van maltratando a la esposa. Se me figura mucho eso, fíjese. O sea, le cantan, eres nuestro Señor, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Maestro, ¿quieren un milagro? Sí. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Ahí les va. ¡Fum! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Gloria a Dios! ¿Y dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escúcheme bien. Lo cual significa que las multitudes no garantizan absolutamente nada. Otra vez. Las multitudes no garantizan absolutamente nada en que los que están allí son verdaderos discípulos de Jesús. Sin embargo, ¿cómo discierne y juzga la gente? Ve el Estadio Azteca lleno y dicen, ¡avivamiento! Y lloran sinceramente. Al fin nos llegó el avivamiento. Ven los milagros que separan los paralíticos y están alabados sea el Señor. Al fin somos visitados. Se acaba el evento. ¿Y dónde están los que sané? ¿Dónde están los que me vitoreaban? Los que decían alabado sea el Señor. 5 días después, vean lo que estaban haciendo. Mateo 27, versículo 17. Mateo 27, 17. Jesús está ante Pilato. Había una bondad de los romanos de soltar e indultar a un preso en la fiesta de los judíos. Y dice 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, bueno, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ahora, ¿por qué no dijo a Jesús el Maestro? Otra vez. ¿Por qué dijo el Cristo? El Cristo viene del griego Christos, que significa ungido. Y ese era un título que solo se le daba al Mesías, se le atribuía al Mesías. Atribuía al Mesías. Ahora, cuando Pilato dice, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o al que ustedes llaman el Mesías? Fíjate, nada más, hermano. ¿Por qué no dijo el rey?
no dijo el Maestro? ¿Por qué no dijo el Señor? ¿Por qué dijo el Cristo, el que ustedes llaman el Cristo? ¿A quién quieres que le suelten? ¿A su Mesías, al llamado Mesías de los judíos, o a Barrabás? Fíjate lo que dice el versículo 20. ¿Qué sucede? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron, en el griego significa convencieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ponga mucha atención. ¿Quiénes persuadieron a la multitud? Los líderes religiosos. Escúchame bien. ¿Por qué las multitudes que no conocen a Jesús, que van a la iglesia, son fácilmente manipulables por los líderes religiosos? Porque no conocen a Jesús. Y los convencen de cosas que la Biblia no dice. Y los manipulan muy fácilmente con supuestas enseñanzas que Dios dijo, que Dios nunca ha dicho. Si analizamos en el contexto, muchas de las cosas que se están diciendo hoy no tienen base bíblica. Pero los religiosos manipulan, convencen a la gente de que es de Dios. Pero cuando esas personas deciden comprometerse con Cristo, entonces les es revelado los misterios del reino y entienden y dicen: oye, ¿qué dijo este? ¿Que trajéramos la factura del auto, de la casa? Sí, eso dijo, que para el reino de Dios. Ah, oye, ¿no será para su reino? Pues a mí se me hace que sí. Oye, y si Jesús dijo den de gracia lo que recibieron de gracia, ¿por qué estos cada mes hacen un evento y cobran un dineral? Ay, oye, ¿por qué crees? Y empiezan a entender las cosas y saben, dicen, ¿no sabes qué? Estos algo traen, estos algo traen. Entonces el verdadero discípulo difícilmente lo manipulan los mentirosos, falsos profetas. Porque el verdadero discípulo está cimentado en la palabra de Dios. No se cree lo que le dice cualquier apóstol y cualquier evangelista por ahí o maestro de la Biblia. Es muy noble para decir, a ver, como los de Berea dijeron, a ver, vamos a ver si lo que dice Pablo es verdad. Y lo comparaban con las escrituras y decían, oye, es verdad, es verdad. Entonces lo recibían. Ay, qué tremendo está esto. Entonces los persuaden, los convencen, los manipulan, versículo 21, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis? ¿Queréis? ¿Qué quieren? Fíjense cómo la multitud confundida que no conoce a Dios no sabe escoger. No sabe escoger entre lo espiritual y lo material. Escogen siempre lo material y lo espiritual. Ay, no, eso no. Noten cómo no saben escoger. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A quién quieren ustedes? Y ellos dijeron, a Barrabás. Queremos a Barrabás. ¿Quieren a Barrabás? ¿Sí? Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Otra vez, ¿por qué no dijo el maestro, el rey? Otra vez el Cristo. ¿Qué hago con Jesús llamado el Cristo? Escucha lo que dice. Todos le dijeron, sea crucificado. Sea crucificado. Son los mismos que estaban allí a las puertas del templo vitoreando a Jesús en su concierto de alabanza. Son los mismos, hermano. Es la misma multitud. Y luego dice en el versículo 23, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Wow. Otra vez nos comprueba que las multitudes no garantizan nada. Ahorita están muy entregadas a Cristo, alabando a Dios, y luego llega Luis Miguel y se van también al concierto de Luis Miguel. Así son. ¿De cuál es usted? Por último, déjeme contarle una historia buenísima en la Biblia. Capítulo 5 de Hechos. Tremenda. Vamos rápido. Hechos capítulo 5. Mire, ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, predicaban
la palabra de Dios, ya no les daba miedo de nada a estos aguerridos cristianos. No le hace que los mataran y los persiguieran. En Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora, ¿cuál pueblo? Los que habían estado a la entrada en Jerusalén dando palmas, y los que también gritaron: sea crucificado. Ahí estaban algunos también, y como diciendo, oye, y empezaban a analizar las cosas, y empezaban, oye, y empezaba el Señor a hacer la obra en algunos de ellos, otros se resistían más. Sigue sucediendo esa misma lucha, hermanos. Dice versículo 14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Fíjense cómo se movían ellos. Fíjense lo que sucedía, cosas extraordinarias. 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Comenzaron a oír, ay, está pasando algo, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Había una manifestación del poder del reino de Dios, del poder de la palabra, pero no nada más porque sí, sino en base a la predicación de los apóstoles. Sigo leyendo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel de Puente Grande, Jalisco. No, hombre, ya quisieran. Las cárceles de aquel entonces eran muchísimo peor que las de ahora, hermano, no se pueden comparar. Versículo 19, noten lo que sigue: mas un ángel del Señor. Vean la vida sobrenatural que vivían ellos. Un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, vayan, puestos en pie en el templo, y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Yo quiero poner énfasis en eso que dijo el ángel. Vayan y enséñenle al pueblo cómo recibir su milagro. ¿Así dice? Yo quiero que pongan mucha atención. Esto es muy significativo, hermanos. ¿Por qué le dijo enséñenles todas las palabras de esta vida? Porque la palabra de Dios es la única que puede dar vida eterna. Los milagros no garantizan absolutamente nada. ¿Estamos o no? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se escondieron? No. Después hay un alegato entre ellos de que si es de Dios, y entonces aparece Gamaliel. ¿Se acuerdan de Gamaliel, el maestro que había discipulado a Pedro en el judaísmo, en el fariseísmo? Y con sabiduría dice, no, déjenlos, no sea que se encuentren peleando contra Dios. Si es de Dios va a permanecer, y si no, se va a acabar eso. Y consintieron con él. Entonces fíjate lo que sucede en el versículo 20. No, estoy en el versículo 25. Dice, pero viniendo uno de ellos, o sea, los mandaron traer los discípulos y les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo, dice, y enseñan al pueblo. ¿Cómo? ¿Quién les abrió? No sé, están allá en el templo. ¿Y qué están haciendo? Están predicando. ¿Cómo? Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora ya el pueblo los defendía de alguna manera. Dios les comenzaba a dar gracia inclusive. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? No les prohibimos, no les insistimos que no lo hicieran, y ahora, dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escuchen, el verdadero discípulo entiende que si ama más a padre, hermana, novia, novio, esposo, esposa, más que al Señor,
no puede ser su discípulo. El verdadero discípulo entiende que las órdenes del Señor son más altas que lo que el hombre quiera. Y es ahí donde algunos no pueden pagar el precio, porque tienen temor. Se convierten y comienzan a agredirte, a desheredarte y cuanta cosa. Entonces tú ya dices, te lo encuentras por ahí al hermano y, oye, ¿qué pasó contigo? No, pues es que ya no voy porque a mi esposa no le gustó. Ya no voy porque a mi esposo no le gustó. A mi abuelita, a mi compadre. Oye, pero es que el Señor, no, mejor mira, hay que llevarnos las cosas en paz. Tú sabes, ¿no? Hay que tener paz en la familia. Cuando Jesús había dicho, yo no he venido a traer paz sino disensión, dos, en la misma casa, 2 contra 3, 3 contra 2, uno contra el otro. ¿No dijo así? Por causa del evangelio. Pero este mensaje pues no es simpático, no es de simpatía para la gente. Entonces Pedro y los discípulos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, para obedecer a Dios se necesita conocer su voluntad. Su voluntad está expresada en la palabra de Dios, pero ahí es donde muchos se topan. Fíjese, no hace mucho, un amigo mío, nos encontramos en algún lugar por ahí, y me dice, oye, Chuy, ¿cómo estás? Y empezamos a platicar, y me dice, oye, dice, estás predicando fuerte, ¿verdad? Le digo, no, pues nada más el evangelio. Dice, mira, te voy a dar un consejo. Te voy a decir una cosa primero. Yo estoy 100% de acuerdo en lo que tú estás predicando, me dice. Ah, pues qué bueno. Pero luego añade, pero bájale poquito. Porque, mira, tú eres un hombre que conocen y eres respetable y bla, 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 y que te respetan en muchos lugares, bla, 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 y que no sé qué. Dice, y pues me preocupa que comiencen a hablar mal de ti. Ah, no me digas. Dice, sí. Y pues como yo te estimo mucho, mira, predica, di lo mismo, pero bájale poquito. ¿Cómo voy a decir lo mismo y bajándole? Mira, tú bájale. Bueno, total, ya cambiamos la plática y bueno, y pasaron unos meses y me lo volví a encontrar y me dice, oye, Chuy, estoy muy preocupado por ti. Es que mira, los últimos viajes que he dado en muchos países, cuando nos vamos a comer con los oradores de los eventos, siempre sales a mención en la comida. ¿Cómo? ¿A poco soy la sopa? Dice, sí, mira, como saben que tú y yo somos muy amigos, me dicen, no, ese Chuy, oye, ¿qué onda con Chuy? ¿Qué pasó con Chuy? No, ese ya se desvió. No, ese ya se hizo bien fariseo. No, ese ya se fue al extremo, ya se desubicó. Uno dijo, Dios me mostró que Chuy está en un profundo pozo de oscuridad. ¿De veras? ¿En serio? Entonces me dice, Chuy, yo te aprecio mucho, mira, y te lo digo en buena onda, bájale tantito, mira, es que estás perdiendo amigos. Yo lo sé de buena fuente, algunos tenían en sus planes invitarte a su convención, pero ya han decidido que no, porque estás hablando, no, Chuy, bájale poquito. Entonces le dije, pues fíjate que no, al contrario, le he subido. Bueno, para no hacer larga la historia, hermanos, ya no nos simpatizamos. Hay una distancia ya. ¿Por qué? Porque Dios dice una cosa y el hombre dice otra cosa. Y ahí es donde hay que pagar un precio. Yo estoy dispuesto a pagarlo. ¿Tú también? Déjame leerles para terminar una historia de tantas que hay de los mártires del cristianismo. Es una historia que sucedió en el año 304 de nuestra era. Dice esta historia que había una pareja de cristianos. Él se llamaba Timoteo, ella se llamaba Maura. Ellos llevaban 3 semanas de casados cuando fueron separados el uno del otro por causa de la persecución. En ese entonces era acérrima persecución. Entonces cuenta la historia que Timoteo fue llevado delante del gobernador. Esto sucedió en Mauritania. Y este gobernador lo incitaba a que renegara de Cristo. Le decía, trataba de forzarlo a que volviera a los ídolos.
Pero dice la historia que el gobernador, viendo que sus esfuerzos no rendían fruto, que eran vanos, él conocía y sabía, le había llegado una información que Timoteo tenía unos pergaminos que eran las Escrituras. No cualquiera en ese tiempo tenía una copia de las Escrituras. Y él sabiendo, pues él las había escondido y le dijo, mira Timoteo, si tú reniegas de Jesús, yo te perdono la vida. Y él dice, no. Entonces se enojó y dijo, ok, yo sé que tienes Escrituras, tráelas porque las voy a quemar. Te ordeno que nos digas dónde están, si no te quemo junto a ti con las Escrituras. Entonces dice, no te voy a decir. Timoteo se negó y respondió lo siguiente, escuchen, dijo, señor gobernador, si yo tuviera hijos, los entregaría antes que entregar las Escrituras para que las quemes. Escuchen bien, esto que dijo Timoteo, para el simpatizante no tiene sentido. Ay, no, yo a mis hijos son lo máximo para mí. ¿Cómo? Dijo ese Timoteo. Lo que pasa es que este era un discípulo, porque él dijo, porque sé que si los sacrificaran, mis hijos serían del Señor. No, dijo, no te entrego nada. Entonces dice la historia que el gobernador, enojadísimo, mandó a uno de sus soldados que le sacara los ojos con 2 hierros candentes. Los puso al rojo vivo y se los metieron poco a poco en los ojos, en las cavidades. Y él quedó ciego, dice la historia. Y burlonamente el gobernador le dijo, ya no podrás leer tus Escrituras. Aquel discípulo, dice la historia, soportó el martirio. Y eso confundía más al gobernador y se enojó más, dice la historia. Y mandó colgarlo de cabeza y le amarró en un lazo con una piedra para que hiciera más presión y el martirio fuera peor. Le taparon la boca, dice la historia. Pero no quedó ahí el asunto. Dice que mandó traer a Maura, a su esposa, y le ofreció una jugosa recompensa, le ofreció dinero y salvar su vida si ella lograba convencer a Timoteo que volvieran a los ídolos. Y Maura, como amaba a su marido, que se había casado 3 semanas antes, lo amaba entrañablemente, pero también amaba a Cristo, estaba contra la pared. Y empezó a flaquear su fe. Y aquel gobernador malvado miró que empezó a titubear y le dijo, ¿aceptas? Y ella dijo, sí, ok, entra con él y convéncelo de que nieguen a Jesús. Y entró ella, dice la historia, delante de Timoteo. Y cuando ella le menciona lo que el gobernador, la propuesta que les había hecho, dice la historia que Timoteo se enojó en medio de su agonía. Y dice que la reprendió tan fuerte que entre otras cosas le dijo, mira Maura, me casé contigo porque estoy profundamente enamorado de ti, pero también amo a Cristo y lo amo más que a ti. Y si por amor a Cristo te pierdo a ti, no me importa que me maten. Y comenzó a reprenderla y dice la historia que ella reaccionó y en su titubeo volvió otra vez y dijo, perdóname Timoteo, perdóname Señor. Y esto me recuerda a la vida de Pedro cuando negó a Jesús. O sea que el discípulo puede titubear, pero luego vuelve a Cristo. Entonces dice que lo abrazó y le dijo, perdóname Timoteo. Y le dijo, sí, sí. Entonces el gobernador, dice la historia, se da cuenta de este episodio, la manda a llamar y dice la historia que la torturó brutalmente. Finalmente dice la misma historia que Timoteo y Maura fueron crucificados frente a frente. Se miraban los dos así, crucificados, y se miraban. Y en su agonía se alentaban el uno al otro. Y él le decía, espera, soporta, no reniegues, no digas nada. Soporta, solo unas horas, solo unos minutos. Y cuando veía que Timoteo se estremecía del dolor, ella le decía, soporta, ya falta poco, ya falta poco. Dice la historia que finalmente exhalaron el último aliento y murieron.
animándose mutuamente. Este matrimonio de verdaderos discípulos, dice la historia, termina así: entregaron sus vidas por amor a su maestro. Esos sí eran verdaderos discípulos, no como los hechos en Taiwán. Esos son desechables. ¿Cuántos están dispuestos a seguir siendo discipulados por Jesús? Pónganse de pie y oremos. Levanta tus manos al cielo. Si eres verdadero discípulo, tu corazón hay gratitud. Dile: Señor, gracias por la misericordia de haberme salvado. Gracias por la bondad tuya mostrada. Gracias, me has dado una familia hermosa, me has dado tantas cosas, pero lo más importante es que te tengo a ti, dile. Y teniéndote a ti, tengo todo. Lo tengo todo. Enséñame a vivir, a contentarme cuando sea que sea mi situación. Cuando esté en abundancia, cuando esté en escasez, cuando esté contenta, alegre, gozoso, o cuando haya tristeza. Que siempre haya un entendimiento de que tú me estás formando, Señor. Me estás haciendo a tu imagen, estás esculpiendo una obra de arte a través de cada martillazo, de cada cincelazo. Porque tú viniste a buscar y a formar verdaderos discípulos, para que a su vez nos multiplicáramos en otros. Señor, gracias porque aún en nuestras debilidades tú te magnificas y no nos dejas tirados, siempre nos levantas. Porque los que somos tus hijos, nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, nada. Enséñanos, Señor. Queremos aprender a vivir como tú, amando, perdonando, instruyendo, discipulando, dando. Tanto que hay que aprender, Señor. Tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. A veces hay escasez. Sin embargo, el verdadero discípulo está agradecido con Dios. El verdadero discípulo tiene contentamiento con Dios, cualquiera que sea su situación. Sabe tener abundancia, sabe tener escasez. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece, el verdadero discípulo. El simpatizante no, pues ese quiere pura prosperidad. Y si no la obtiene, pues se va. En Marcos 3:20 nos da un rasgo. Este es otro versículo que parece que no tiene nada, pero tiene mucho. Marcos 3:20, y aquí nos muestra cómo los discípulos de Jesús, leamos 3:20 de Marcos. Se agolpó de nuevo la gente, otra vez la multitud, que querían, unos su milagrito, otros su sanidad, otros querían poner un negocio nuevo y pues querían la bendición, que le echaran su agüita bendita. Otros iban buscando las palabras de vida eterna. En fin, ahí estaba todo el montón de gente. Dice, de modo que estaba la gente ahí amontonada, de modo que ellos ni aún podían comer, pero seguían sirviendo. Es decir, el verdadero discípulo sabe que necesita comer lo material, pero que en ese momento había algo espiritual más importante, había una cosa más importante que hacer: estar con el maestro que les estaba predicando la palabra de Dios. Y no tenían tiempo ni de comerse su sándwich. Es decir, que el verdadero discípulo está dispuesto aún a dejar ciertas cosas en determinado momento para estar con el maestro y hacer su voluntad. Los otros no, los otros cruzaron el mar para ir a buscar a Jesús para que les diera de comer otra vez. Ellos querían solamente lo material. Entonces la multitud seguía a Jesús por los milagros, por diferentes razones. Pero esta gente que se pierde entre la multitud, a la hora de la verdad, abandonan a Jesús. A la hora de la verdad se van y lo dejan. ¿Por qué? Porque en cuanto Jesús comienza a darles y a explicarles las demandas del reino de Dios, el compromiso que debe tener un verdadero discípulo, entonces ya no les gusta, ya no les simpatiza.
Jesús les era muy simpático a las multitudes porque les hacía milagros y les hacía señales y, ay, decían, no, pues qué bueno, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 6, versículo 60 para que veamos cómo la multitud lo seguía por lo que le daba, por conveniencia. No eran verdaderos discípulos. Y en cuanto Jesús les hablaba de compromiso y de lo que consistía en ser su discípulo, pues veamos lo que sucede cuando escuchan estas demandas. Juan 6:60. Al oírlas, es decir, las demandas que Jesús estaba haciéndoles, muchos de sus discípulos, de sus aprendices, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto no me gusta, Jesús. ¿Sabes? Antes me simpatizabas, ya no me simpatizas tanto. Me simpatizas porque, pues eres bueno y me hiciste el milagrito y vengo por otro. Pero resulta que el Señor dice, bueno, el que no tome su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Si tú amas a padre o madre más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Ya no me simpatiza, Señor. No, pues eso ya no me gustó. ¿Quién puede oír ese tipo de mensaje? Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto os ofende? Se habían ofendido los muy dignos. Querían todo de Dios, pero no lo querían a Él. ¿Esto les ofende? Que yo les haya dicho que el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede ser mi discípulo. No puede seguirme el que no participa junto conmigo, el que no se identifica conmigo y el que no quiere ser como su maestro. Esto ya no te simpatiza, ¿verdad? Pues no me simpatiza. Entonces Jesús comenzó a hacerse antipático porque comenzó a decirles y a ponerles en orden las cosas. En el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, muchos de ellos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Vamos a continuar con nuestra serie Verdaderos Discípulos. Este es el tema número 10 que se titula Discípulos o simpatizantes. ¿Cómo se titula? Discípulos o simpatizantes. Fíjese que la Real Academia Española define la palabra simpatía como que es una palabra que tiene su origen en el idioma griego y su significado es muy interesante. Dice el diccionario de la Real Academia Española que simpatía significa comunidad de sentimientos, es decir, grupo de sentimientos. Entonces, cuando alguien dice, me simpatizas, es a nivel de sentimientos nada más. Pero luego trae otras dos definiciones, dice que simpatía es el modo de ser de una persona que la hace atractiva o agradable ante los demás. También dice que es una inclinación afectiva entre personas y esto se da generalmente de una manera espontánea y mutua. Es decir, fíjese, la iglesia de Cristo está llena de simpatizantes de Jesús. Muy pocos discípulos verdaderos. ¿Por qué? Porque los simpatizantes no están comprometidos con Jesús, pero los discípulos sí. Los simpatizantes solamente lo son mientras todo sea bonito, todo sea agradable. Me simpatiza el Señor, qué bonito. Es muy de mucha simpatía que por medio de la cual muchos sigan a Jesús, porque les hace el milagro, porque les da bondades en su misericordia. Pero fíjese que para Jesús lo importante no es que alguien le diga yo te sigo, sino para Jesús lo importante es cuál es la razón por la que sigues a Jesús. Por Jesús les dijo,
de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales eran propias del Mesías, del Hijo de Dios mismo. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes me siguen, no me siguen porque reconocen que soy Dios, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, por eso me siguen. En Mateo capítulo 4 no lo busqué, pero allí dice la Biblia que Jesús había ayunado 40 días y tenía hambre. Entonces dice que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, escuchen lo que viene a continuación, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, lo que Jesús hizo fue poner todo en orden. Satanás le dio importancia a lo material. Jesús le da la verdadera importancia y pone todo en orden. Lo espiritual es más importante que lo material. Lo material, Jesús dijo, vean a las aves del cielo, yo las alimento y yo voy a hacerlo así con ustedes. Así es que no se preocupen. Entonces el Señor pone en primer lugar lo espiritual y después lo material. Cuando usted escucha un mensaje que le enseña a buscar más lo material y no menciona lo espiritual, ese es un mensaje falso. Es un mensaje erróneo, porque no le están enseñando a buscar lo espiritual, sino lo material. Entonces, esta gente que seguía a Jesús iba nada más detrás de lo material. Ustedes me buscan porque ayer les di de comer. Entonces, los seguían por conveniencia. Otros los siguen porque van buscando algo, su milagro. Otros, pues, prosperidad. Y ustedes saben, todos esos asuntos que hemos mencionado mucho. Pero los verdaderos discípulos tienen en primer lugar lo espiritual y enseguida lo material. Los verdaderos discípulos saben que caminar con Jesús a veces hay abundancia, pero a veces simpatía o porque eres un verdadero discípulo. Porque el verdadero discípulo sigue a su maestro, pues en una forma diferente a como lo sigue un simpatizante. El discípulo es alguien que tiene una relación personal con el maestro y el simpatizante no. El simpatizante se pierde en el anonimato de la multitud. Ahí en Marcos capítulo 10, versículo 46, nos hace una distinción. El versículo parece como que no tiene nada, pero tiene mucho. En Marcos 10, 46 dice que al salir Jesús de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Yo quiero que note cómo la Escritura hace una distinción entre los discípulos y la multitud, una gran multitud. Hay dos grupos distintos aquí, discípulos, multitud. Todos los seguían, pero unos eran verdaderos discípulos y otros eran solamente simpatizantes. Les simpatizaba porque pues veían milagros y les daba de comer gratis. Les simpatizaba. Entonces, ¿cómo sigues tú a Jesús? ¿Como discípulo verdadero o como simpatizante que se pierde en el anonimato de la multitud? Bueno, vamos a ver la diferencia en las Escrituras. Vamos a Juan capítulo 6. Por todos los evangelios está este rasgo de distinción entre los verdaderos discípulos y aquellos que lo siguen, sí, pero solamente son simpatizantes de Jesús, simpatizantes del cristianismo, pero no tienen compromiso. Juan capítulo 6, versículo 26. Mucha gente sigue a Jesús por conveniencia, otros le hacen al cuento allí de que siguen a Jesús porque pues vienen con la novia y pues usted sabe, ¿no? Hay que quedar bien, en fin, hay un montón entre la multitud, como aquí este auditorio que está lleno ahorita, pues entre la multitud, pues te pierdes en el anonimato, es muy simple. Pero Juan capítulo 26 nos dice la razón por la cual mucha multitud seguía a Jesús. Note 6:26, respondiendo Jesús